quisiera empezar como que pidiéndoles que iniciáramos la película, porque no sé si usted, pues la vemos en las películas, pero no sé si usted se detiene realmente a pensar qué era eso o cómo sería si hubiéramos vivido ahí. Y fue el éxodo de Israel, la salida de la tierra de esclavitud y andar 40 años sin saber para dónde. O sea, Dios sabía, pero Dios los tenía dando vueltas. Y era un lugar nómada. Ahora, recordemos que en el desierto Dios le ha pedido a Moisés, que haga un tabernáculo. Y estaba pensando yo, bueno, ¿y de dónde sacaban las cosas? Yo me imagino que este pueblo negociaba con otros pueblos que también seguramente eran nómadas, compraban, vendían, porque cuando van a hacer el tabernáculo, pues hay una serie de cosas que son finas. Entonces, cuando usted lee, si ha leído, le dice las cortinas, las medidas de los postes, el lugar santo, el lugar santísimo, la mesa, el candelero, el arca del pacto, cosas todas con cosas muy finas, oro cubierto, y era algo para tenerlo en el desierto. O sea, no era la casa de verano, no era la casa en la ciudad, no era en el desierto que estaban ellos. Y yo pensaba, ¿cómo sería? Ahora, no sé si usted lo alcanza a entender. Por ejemplo, yo soy muy quieto. ¿A qué me refiero? Yo no soy tanto de trasteos. Yo no soy como mi hermana, que ella sí le gusta trastear como cada 2 años y se cansa. No, a mí me gusta estar quieto porque un trasteo es muy cansón para mí, ¿no? Empaque, desempaque, arme y desarme. Y en el pueblo de Israel, ustedes creen que lo que dice la Biblia es verdad, ¿verdad? Sí lo creen, ¿no? Entonces ahora entienda que es verdad. Un pueblo que anda en el desierto con una columna de nube en el día que lo va dirigiendo, con una columna de fuego que también lo va dirigiendo. Esa columna que en momentos se detenía, y cuando la columna se detenía, ¿qué hacía todo el mundo? Se detenía. ¿Y qué hacían? Saque el trasteo, arme la carpa, coloque las estacas, coloque todo esto. ¿Con quién me tocó esta vez de vecino? Ay, me tocó conoce, ya le hemos estado, este es como mal vecino, este es como buen vecino, qué sé yo. Lo que hacían ellos, habituarse al lugar otra vez, a armar la cocina, armar todo lo que tenían que armar. La columna se movió, ¿y ahora qué? Empaque otra vez y arranque. O sea, el trabajo era como duro, fuerte, o sea, no era sencillo. Y ahora hay una tribu especial que es la tribu de Leví, la hablábamos el domingo. Y esa tribu, la cosa era más difícil porque ellos cargaban, era donde estaba el tabernáculo y la presencia del Señor. Y nadie les podía ayudar. De pronto el pueblo entre ellos se podían ayudar. Venga, yo le empaco esto y usted empaca esto, coja a los niños y yo. No, allá ellos, eso era tan sagrado que no podían sino los sacerdotes. Entonces imagínense que eran unas cortinas grandes que cubrían todo el sector para que fuera el atrio, otras cortinas más pequeñas para que cubrieran el lugar santo y el lugar santísimo, las cortinas que cubrían lo que colocaba el velo del centro, el lugar santo, todo lo que había, la mesa de la propiciación, el candelero, el lugar santísimo que solamente puede entrar una persona y armarlo, ubicarlo. Y entonces cuando la nube se movía, desarme, empaque y arranque. Y cuando la nube se detenía, desempaque, arme y espera a que otra vez se mueva. Entonces era como fuerte en ese sentido. Y cada vez que armaban, y ahora voy al tabernáculo otra vez, cada vez que armaban, el tabernáculo no lo podían armar como les parecía. Íbamos quedar en el carro con Mateo con Laura, y contaba que a Mateo le encanta cambiar las cosas. Bueno, así es mi esposa también a veces, y que a ella no le gusta. A ella le gusta es que la nevera está acá, la estufa acá, el mueble está acá, o sea, todo en su lugar, pero a Mateo sí le gusta. El tabernáculo no era que lo pusieran como querían. Dios había dado establecido, ¿verdad? Imagínense el lugar, colocar el arca del pacto de pronto a la entrada y el lavatorio de pronto. No. Cada cosa estaba en su lugar. Y tenían que hacerlo de acuerdo a ¿qué? Al diseño. ¿Y ese diseño dónde lo han sacado? Éxodo capítulo 25, el versículo 40, donde ya han terminado de decir todo, dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que Moisés había visto un modelo. Y ese modelo que ve Moisés, según lo que la palabra nos permite entender, es un modelo que había visto de qué, del original.
Quiere decir que el tabernáculo que había en la tierra no era el original, sino era una réplica ¿de qué? De un tabernáculo en el cielo. Por eso en algún momento decíamos que Cristo había traspasado el cielo, y cuando habla de traspasar el cielo habla de ese tabernáculo eterno en el cielo. Y es de eso de lo que continúa hablando el autor de Hebreos. No quiero detenerme tanto en esto porque ya hemos hablado, pero quiero ir a una parte más especial. Y dice en Hebreos 8 del versículo 1 al 2, dice: el punto principal es el siguiente. ¿Cuál punto principal? He hablado de Cristo, del sumo sacerdote, de conforme al orden de Melquisedec, bueno, todo lo que nos ha dicho. Y como que dice, ok, el punto principal es este. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro del tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. O sea, me está hablando de un tabernáculo ¿en dónde? En el cielo. Y creo que el autor de Hebreos en diferentes ocasiones nos ha querido mostrar ese lugar en el cielo, ese lugar eterno, ese lugar de bendición, y para mí es bien importante. Dice construido por Dios mismo, no con mano de hombres, no lo que hizo. Usted recuerde que Moisés era como el que tenía el diseño, pero Dios colocó a su lado gente que sabía. Entonces si necesitaba cosas de carpintería, colocó gente que sabía carpintería. Si necesitaba algo de ornamentación, colocó gente que sabía ornamentación. Si necesitaba algo de costura, colocó gente que sabía costura, porque bueno, todo era majestuoso, las cortinas, el vestido de los sacerdotes, la ropa interior, el lugar santo, las cortinas, todo era algo espectacular. Ahora imagínese eso en el desierto, lleno de polvo, pero ese lugar me imagino que era impecable, o sea, estaba al día. Pero todo conforme a un modelo que había visto este hombre. Ahora, no lo quiero ahondar, pero me llamó la atención algo, porque cuando leí esto de Moisés que vio el modelo en el cielo, de una vez se me vino a mí a la cabeza en el Nuevo Testamento a Pablo. Que Pablo también, cuando escribe sus cartas, dice que él escribe porque él estuvo en un lugar donde vio cosas que nadie más ha visto, escuchó cosas que nadie más ha oído, y entonces me habla de cómo la revelación de Dios vino sobre personas para que nosotros tuviéramos una idea pequeña, pienso yo, de lo que va a ser esa eternidad y de lo que es importante para nosotros. Ahora, solamente para recordarle, pero ya lo hemos reiterado muchas veces, así que no me voy a tener mucho en esto, pero ya entendemos que Cristo fue el sumo sacerdote, o es nuestro sumo sacerdote, que fue el sacrificio perfecto, que por él estamos en bendición, que nosotros fuimos elegidos por el Padre. ¿Usted lo entiende? Fuimos elegidos por el Padre, que Cristo nos redimió con su sangre, y de acuerdo a esto vamos a tener una bendición. Pero ahora vamos a avanzar a algo más importante, y es entender esto. Cualquier acuerdo que se haga a nivel humano tiene que tener un contrato, porque lo que no está escrito hoy en día no sirve. Don Wilmar, que me está mirando, no sé, por ejemplo, en la venta de un apartamento, yo creo que ha tenido que aprender que todo toca escribirlo, porque lo que no quedó escrito, qué lío. Recuerdo una vez con Lucy en algo que se presentó en su trabajo, y lo que no queda escrito, no está escrito. Porque cuando viene un abogado, ¿qué está escrito? Y acá habla de esto. Entonces el Señor ha venido haciendo promesas, ha venido hablando, pero ahora va a hablar de que Cristo, además de ser el sumo sacerdote, además de ser ese sacrificio perfecto, Él ahora es el mediador, como el garante, y habla de un nuevo pacto. Y un pacto es algo mucho más sagrado que un contrato. El contrato es lo que se celebra entre personas y que puede disolverse en cualquier momento, pero un pacto se cree que es más firme, que es más estable, ¿de acuerdo? Y es lo que va allí. Y a veces nosotros, por no entender, por no leer, entonces déjeme ahora colocar esto. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha dicho lea la letra pequeña? Y a uno le da pereza leer la letra pequeña, no porque sea pequeña, porque es mucha. Entonces usted va, por ejemplo, a Claro y va a hacer esto, y eso es por favor, lea, después firma. Venga, firma. Me voy a poner a leer todo eso, ni quiero entiendo qué es lo que dice ahí. Pero tal vez por no leerlo estamos a veces en problemas. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es Escrito está. Escrito está. Y si vamos a términos legales, cuando decimos escrito está es nada que hacer. Lo que dice ahí.
escrito está. Ayer vino a hablar conmigo una persona, y esa persona que vino a hablar conmigo resulta que le suspendieron su contrato de trabajo por X o Y razones. Y esa persona me mostró la carta que le pasaron. Tenía como 4 artículos con sus parágrafos y todo esto. Y yo estoy seguro que esa persona, cuando firmó el contrato, jamás leyó que su contrato decía eso. Pero cuando el jefe quiso decirle termina el contrato, entonces él sí leyó la letra pequeña y dijo, venga, el artículo tal con el parágrafo tal, no sé qué. Entonces tome, si quiere demandar lo que quiera, pero ahí decía, y usted firmó. ¿Por qué? Porque no se leyó la letra pequeña. Entonces puede ser que o no leamos para saber qué obligaciones tenemos, qué cosas tenemos que hacer, o que no leamos y estemos tal vez perdiendo también derechos que tenemos. Cosas que de pronto son de beneficio para nosotros, cosas que nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Entonces acá, cuando está hablando de Cristo y que está hablando de un mejor pacto, bueno, yo tengo que saber cuál es ese pacto y qué es, por qué Cristo es el mediador de ese pacto. Así que en Hebreos 8, del 6 al 7 sigue diciendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero espera, acá está ampliándolo. Entonces nos está diciendo que hay un nuevo pacto, pero para que haya un nuevo pacto quiere decir que había un ¿qué? Un antiguo pacto. Había una forma, ya había algo establecido. Y eso que había sido establecido entonces va a cambiarse por algo nuevo. Si ese pacto hubiera sido perfecto, si ese pacto hubiera logrado realmente la plenitud que Dios quiere en nosotros, pues no hay necesidad de un nuevo pacto. Y el que no haya necesidad de un nuevo pacto quiere decir que no hubo necesidad de que Cristo se hubiera hecho hombre, de que hubiera ido a la cruz del Calvario, de que hubiera muerto, de que hubiera resucitado. No hubiera necesidad. El pacto estaba bien, pero resulta que el pacto no era tan bueno. Y como el pacto no era tan bueno, entonces es necesario que se haga uno nuevo y con mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? Entonces, antes de hablar de las promesas, vamos a mirar cuál era el primer pacto y por qué falló ese pacto. Y ese pacto, bueno, yo le quiero preguntar acá, ¿por qué cree que falló ese primer pacto? ¿Por qué fallaría? Dios se equivocó, colocó cláusulas mal. ¿Por cuál condición? O sea que ¿quién echó a perder el pacto? El hombre. O sea, el pacto estaba bien, pero el pacto lo echó a perder ¿quién? El hombre. ¿De acuerdo? Entonces el papá le dice a su hijo, usted va a tener al final del año una bicicleta, si pasa el año. O sea que si el chico pasa el año, ¿qué tiene al final del año? Una bicicleta, a menos que el papá sea mentiroso. O a menos que el chico no haya pasado el año. Hay 2 razones por las cuales no. O que la persona que hace la promesa incumpla, o que la persona quien recibe la promesa no cumpla la parte que le corresponde. Porque es un ¿qué? Un pacto. En ese sentido, entonces me llama la atención lo que dice Deuteronomio, porque Deuteronomio es como el resumen de todo lo que había sido desde Génesis hasta Levítico, hasta Números, es como resumiendo todo lo que hay. Y seguramente usted ha leído Deuteronomio 28 y generalmente usted se queda solamente con los primeros versículos de Deuteronomio 28, usted no lee más allá. Pero el de Deuteronomio 28 en el versículo 1 dice, si obedecieres al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones. Si pasa el año le voy a una bicicleta. Si obedecieres al Señor tu Dios, vendrán tales bendiciones. Y entonces le está enumerando las bendiciones. Pero salta usted al versículo 15 y dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Le está diciendo que si obedece, hay zanahoria. Si no obedece, hay juguete. Le está diciendo. Y estamos hablando de qué pacto. Del primer pacto. El que haga esto vivirá. El que no lo haga, no vivirá. Sencillo. Entonces era fácil ser salvo.
Lo único que tocaba hacer era hacer caso. El Señor le dijo un día a Abraham: Abraham, anda de mí y sé perfecto. No tenía que ser nada más. O sea, yo no sé cuál es el misterio. Abraham solamente tenía que ser ¿qué? Perfecto. ¿Qué tiene que ser usted? Perfecto, y ya no tiene problemas. Listo, ahora la pregunta ¿es fácil? Entonces el pacto estaba grave, pero no era grave porque el pacto mismo fallara, sino porque el pacto dependía del hombre. Y cuando el pacto dependía del hombre en cuanto a su obediencia, fallaba y no cumplía su ministerio. Por eso Pablo en Romanos, yo creo que usted lo ha leído, Romanos capítulo 7, en una exclamación llena de rabia, de angustia y frustración, por allá en el capítulo 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando Pablo, imagínese, Pablo, el santo. ¿Cuántas veces se ha molestado usted porque, pero si yo dije que no iba a volver a decir mentiras, si yo dije que no volvía a, ¿alguna vez ha dicho no volvía a y lo ha hecho otra vez? Y no una vez, sino eso no voy a volver a hacerlo, lo ha dicho en muchas cosas que nos pasan y que no queremos y que queremos cambiar. Y acá seguramente usted me ha escuchado esto y vuelvo y lo reitero, y es que nosotros no es que seamos pecadores porque pecamos. No, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y es muy diferente. Entonces yo no tengo el apelativo de pecador porque peco. No, yo peco porque mi naturaleza es pecaminosa. Entonces somos envidiosos, somos orgullosos, somos altivos. Y va y Dios nos dice: no, tranquilos, sean perfectos y ya. ¿Y yo cómo hago para? Entonces yo a veces cuando voy a la finca de Wilmar tiene marraneras y las lavan y todo. Pero esos marranitos me entienden. Les encanta el barro, les encanta. Y yo no sé si Wilmar se sentaba a hablarlos con los marranos, decirles: venga, compórtense bien, yo lavándoles esto y ustedes lo llenan. Pero ¿por qué los marranos actúan así? Porque es su naturaleza. Al fin y al cabo, marranos. ¿Qué más se les va a pedir? Entonces nosotros pecamos porque es nuestra naturaleza, porque así nosotros fuimos creados. Por eso en la charla anterior yo les decía que la ley es perfecta, pero la ley es incapaz de perfeccionar. O sea, la ley sí es perfecta, pero no me puede perfeccionar. Entonces yo les decía: el espejo es perfecto. Ahora, el espejo no puede cambiar lo que yo estoy reflejando. El espejo no me puede cambiar la apariencia. No, el espejo es perfecto, pero no me puede perfeccionar. Así que la ley tiene algo más. La ley es incapaz de perdonar. La ley siempre nos va a condenar. O sea, la ley no nos puede perdonar. La ley siempre nos va a condenar. Porque si yo soy pecador por naturaleza y la ley me dice que sea perfecto, pues cada que yo me confronte con la ley, ¿cómo voy a estar? Grave. Porque siempre voy a estar por fuera de ella. Así que ese primer pacto era imperfecto, pero no era imperfecto por sí mismo, por el pacto, sino que era imperfecto porque nosotros no teníamos la capacidad de cambiarlo. Pero ahora entonces Cristo viene, se hace el sumo sacerdote, Él va, paga el precio, pero ahora se hace el mediador, y mediador es como el garante de un mejor pacto. Dice: ok, venga, eso no sirve, no lo vamos a lograr. Si es por la ley, ¿cuántos son salvos? Nadie. Y ni siquiera uno se acostumbró, y esa es una mentalidad mediocre de acá de nuestros países, pero uno se acostumbró a raspar, ¿verdad? Raspandito, apenas pasé. No, aquí no se podía. Aquí era cumple todo o cumple todo. Porque si usted falla uno, se hace culpable de todos. Falla en todo, o es o no es, o perfecto o no perfecto. Pero no había medias tintas. Así que ese pacto que nos condena necesitaba cambiarse, y lo que Cristo viene es a redimirnos, a salvarnos, a perdonarnos, pero a suscribir un nuevo pacto, un mejor pacto,
Y está fundamentado en las promesas por las cuales él mismo juró. ¿Se acuerdan que hablamos? Dijo, y él prometió y dijo, y juro que. Entonces, si un papá es bueno, y le dice a su hijo, le voy a dar una bicicleta al final del año si usted se porta bien, pues ya solamente con el hecho de que haya dicho, le voy a dar una bicicleta, ya el hijo tiene más que suficiente para creerlo, ¿verdad? Pero si el papá dice, oiga, le voy a dar una bicicleta si se porta bien, y le juro que lo voy a cumplir, oiga, espera, esa palabra que lo juro es como que... Y acá el Señor dice que ha dado promesas y que ha jurado sobre esas promesas, y esas promesas están escritas, pero nosotros no las conocemos. Y entonces quisiera avanzar entendiendo, o preguntándome más bien, o exclamando, ¿para qué el viejo pacto si no iba a servir? No sé si usted lo ha preguntado. O sea, si la ley no iba a servir, ¿para qué la puso Dios? Porque más bien de una vez no viene Cristo. ¿Y cuántos dolores de cabeza se hubiera evitado Israel? ¿Cuántos dolores de cabeza? Porque si el pacto, ahora, ¿será que Dios no sabía? Dios es omnisciente, Dios es sabio, Dios todo lo sabe. ¿Por qué Dios permitió un pacto que no iba a servir? Y es totalmente válida la pregunta, o sea, ¿por qué Dios lo permite? Dice el autor de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, porque reprendiéndolos, está hablando al pueblo de Israel, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Ahora pregunto, Dios dice, porque ellos no permanecieron en el pacto, ¿Dios no sabía que ellos no iban a permanecer en el pacto? Porque Él todo lo sabe. Y entonces, ¿para qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué permitió que hubiera una ley? ¿Por qué Pablo en ese mismo texto donde le dije que dice, miserable de mí, al inicio dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás? Fue cuando yo me di cuenta que, oiga, yo soy codicioso, ¿verdad? Yo no conocería la pereza si mi mamá no hubiera llamado y dice, deje de ser perezoso y párese. Y yo, ¿cuál perezoso? Estoy durmiendo. Son las 11 de la madrugada y ya me quieren levantar. No hubiera conocido la pereza si alguien no me dice que dormir hasta las 11 de la mañana es ¿qué? Pereza. Entonces acá dice, no conoceríamos que esa codicia es malo. El médico es el mejor ejemplo. ¿A cuántos acá no les gusta ir al médico? Levanten la mano sinceramente. ¿A quién no le gusta ir al médico? Listo. Le pregunto a usted que no le gusta ir al médico. ¿El hecho de que usted no le guste ir al médico quiere decir que está sano? Quiere decir que no hay alguien que le ha hecho un chequeo y le ha dicho, oiga, usted tiene como que el azúcar alta. Oiga, usted como que sufre de la tensión. Ahora, como usted nadie le ha dicho eso, usted no sabe que está enfermo. Entonces, ¿cómo está? Sano. Pues me duele todo, pero estoy sano. No, vaya al médico y usted no conocería que está enfermo si alguien no le hiciera un examen y le dijera, usted tiene lo mismo acá. Usted no conocería que es codicioso. Usted no conocería que es orgulloso. Usted no conocería que es mentiroso. Si no, la ley no dijera que está mal. ¿Aló? Ya. Yo no conocería que es malo codiciar, sí. ¿Esa era la voz que tenía Sofía? Yo pensé que ella cantaba bonito, es que le arreglan el sonido. Ahora entendemos, es que le arreglan el sonido. Muy bien. Ahora, yo no conocería que Sofía canta mal si no me hubiera dado cuenta. No, mentiras. Pero
cuando vamos al médico es el que nos dice, cuando la ley me dice es cuando yo entiendo. Pero vuelve la misma pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor permitió esto? Dice, no sé si ya leí el texto de Hechos. ¿Ya lo leí o no lo leí? Ah, lo leí, listo. Entonces, este texto, para mí, ¿por qué Dios lo permite? Lo permite porque para mí es una cachetada a nuestro orgullo. Lo que Dios está haciendo es mostrándonos, lo que hizo es mostrarnos la incapacidad. Déjeme hacerle esta referencia. Tabernáculo terrestre, hecho por Moisés, que se arma y se desarma, que se va llevando por todos lugares en el desierto. ¿Qué pasaba si alguien que no fuera el sumo sacerdote o el sumo sacerdote fuera del tiempo o en pecado entraba al lugar santísimo? ¿Qué pasaba? Moría. Si yo no soy consciente de mi pecado, si yo no soy consciente de la maldad que tengo, jamás voy a valorar lo que el segundo pacto traía. Así que tal vez el primer pacto, que es una bofetada a mi orgullo, es hacerme entender lo mal que estoy y cómo yo no puedo acercarme. Así que nos está mostrando es que nosotros somos incapaces. ¿Somos qué? Incapaces. ¿A cuánto nos gusta esa palabra? A ninguno. A mí no me gusta que nadie me diga incapaz. Ah, incapaz. Pues bueno, hay una cosa en las que somos incapaces. Y somos incapaces de vivir en perfección. Somos incapaces de vivir en santidad. Somos incapaces de tener una vida que agrada a Dios. Somos incapaces de adorarle. Así que eso, lo que hacía la ley era mostrarme la incapacidad. Ahora, cuando no leemos la letra pequeña y esto cada rato en algo que estamos haciendo, un trabajo que estamos haciendo con Nancy, cada rato le digo, uy, otra vez me di cuenta de algo que no me gusta. Es porque tal vez nosotros, por no leer la letra pequeña, porque usted y yo no la leemos, y bueno, yo como pastor la tengo que leer, entonces usted dirá, pero usted por no leerla, es que muchas veces tomamos mensajes que realmente no nos llevan a entender qué significa el pacto, y lo que hacen es halagarnos, o lo que hacen es sentir como lástima. Dios te entiende en esas noches cuando lloras, porque Él sabe que nadie te ha amado. Y usted llora. Ese es el Dios que quiero. Pero no nos damos cuenta que no me están diciendo que es que yo estoy así, es porque tal vez soy rebelde, soy un amargado, no le caigo bien a la gente, porque, ¿sí me entiende? Pero me están diciendo es a usted, pobrecito. O si me dicen, y tú que eres tan espectacular, Dios te tiene para ganar el mundo entero. Ay, suena chévere, pero tal vez no me están llevando realmente a lo que el pacto quiere. Me están halagando, me están dando palmaditas en la espalda, o me están diciendo que tanto yo he sufrido. Pero me desvían de ser responsable, escúcheme, de ser responsable con mi propia condición delante de Dios. Es más, voy a ir al médico otra vez y voy a colocarme yo como ejemplo. Y Dios me guarde que no me pase esto, y gracias a Dios soy sano y de nuevo usar de la comida, por ejemplo. Pero yo voy al médico y el médico me dice que yo tengo diabetes. Pero yo, ¿cómo me sentiría si el médico me dice, no, pero yo comprendo que a ti te gusta el dulce? Y vamos a buscar la manera, porque no, el médico que me va a decir, oiga, deje comer. El médico no me va a decir algo bonito. Porque si me dice algo bonito, o qué tal si, qué sé yo, voy al médico y el resultado dice, tiene cáncer, y el médico me mira y me dice, no, ¿cómo le voy a hacer eso? No, tienes una leve gripa, toma agua de panela con jengibre y te vas a mejorar. No, yo necesito que él me diga qué es lo que yo tengo, porque si él no me dice lo que yo tengo, en primer lugar él está siendo un mal médico. Y en segundo lugar, yo no me voy a cuidar como debo cuidarme, y puede ser que ese cáncer se podía curar, se podía tratar, pero como no me dijeron, cuando ya encontré otro médico o cuando ya estaba muy malo y me dijeron, ¿cómo me voy a sentir yo? Cuando mi mamá le descubrieron el cáncer, fue fuerte para mí, porque un día fuimos a reclamar un examen.
Y yo fui y lo recibí y la señora me dijo, uy, no, esto ya es metástasis. Y yo, ¿cuál metástasis? ¿De qué me está hablando? Jamás me han dicho que mi mamá tiene cáncer. ¿Cómo se siente uno? Me hubieran dicho antes. Pero ¿y por qué nosotros a veces nos conformamos con esto? Porque no vamos a la palabra. Así que hay un buen pacto, pero el pacto no se limita a las cosas terrenales, sino que va mucho más allá. Entonces Pablo, nos está hablando acerca de lo que nosotros somos y nos está confrontando. El antiguo pacto me está confrontando. Jamás el antiguo pacto Dios va a utilizarlo para decirme, mira, eres espectacular. No, jamás Dios va a utilizar el pacto. El antiguo pacto es para decirme, estás mal. Querido joven, querida señorita, querido adulto, querido anciano, querido niño, que estamos mal, porque hay una condición, hay una forma de vida. Y si a mí no me sacuden y me dicen que estoy mal, voy a seguir por el mismo camino. Si a mí me dicen que la culpa de que yo sea amargado, resentido, no sé qué, es porque el papá, es porque la mamá, es porque el tío, es porque ese novio, es porque... ¿Dónde estoy? Ahora sí, claro, Dios restaura, pero yo necesito entender mi condición, necesito saber cómo estoy delante de Dios. ¿Cómo estoy caminando para que Él me permita ver su gracia? Porque acá entonces es cuando yo encuentro la grandeza de la gracia. Cuando yo encuentro algo que Dios va a hacer con mi vida. Entonces el pacto es el espejo que coloca en evidencia, que saca a la luz que hay algo que está mal. Yo quiero preguntarle, ¿cuánta gente hoy se pierde? Porque no hubo alguien que le habló la verdad. No sé, yo he escuchado, no voy a decir que es el caso de mi mamá porque nunca lo vi así, pero cuánta gente o familias usted ha escuchado que digo, se murió porque el médico no lo atendió a tiempo, se murió porque el médico no le dio la medicina, o porque el médico, qué sé yo, pensó que era solamente X o Y cosa y después cuando volvió resulta que era más grave. Bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien se vaya al infierno y diga, pero si a mí nunca me dijeron nada? Si a mí me dijeron que yo estaba súper bien. Porque es a lo que estoy hablando. Por eso está hablando de un nuevo pacto. Y entonces, hoy en día, sí, claro, no vamos a predicar de la ley porque estamos predicando de la gracia y ya voy a predicar de la gracia. Pero el problema es que no nos predican de la ley, pero tampoco nos hablan de la condición que tenemos. Y entonces a mí me sorprende y no sé si lo voy a explicar de esta manera. Pero cuando la iglesia primitiva estaba, el saludo que ellos tenían, usted me lo escuchaba, era Maranata. Se saludaban Maranata, Maranata. Y la palabra Maranata era Cristo viene pronto. Y era un anhelo, y estamos hablando de hace 2000 años. Y ellos tenían un anhelo en su corazón, Cristo viene pronto. Pero yo escucho hoy predicadores que dicen, no, Cristo no viene hasta que no pasen. Y todo lo que dicen, ¿por qué no viene? Es hasta que no tengamos plata, hasta que no estemos bien. Ahora, ¿estoy en contra? No estoy en contra. Y lo hemos hablado muchas veces. Pero digo que a veces colocamos tanto nuestra vista en el acá y en el ahora, que olvidamos que hay una eternidad. Ahora hay un punto de equilibrio. Porque en la época de Pablo tiene que escribir y decir, oiga, el que no trabaje, que no coma. Porque también otros fueron, bueno, entonces como Cristo viene, entonces no hagamos nada. No. Hay un equilibrio. Estamos acá, trabajamos, tenemos metas, tenemos sueños, anhelamos. Lo que la palabra está diciendo es, yo no puedo perder de vista lo más importante. Lo más importante. En su casa usted tiene, qué sé yo, un proyecto, y el proyecto que usted tiene es cambiar de casa. Entonces está ahorrando para comprar una casa. Pero el hecho que usted esté comprando o ahorrando para comprar una casa no quiere decir que si usted vive en arriendo deje de pagar el arriendo. O si usted tiene una casa en este momento, deje de pagar los impuestos. No, es que como va a comprar una casa nueva. Sí, ese es su proyecto, pero no deje de hacer lo que está haciendo. Mi proyecto en el Señor es la eternidad, pero no quiere decir que deje de hacer lo que esté haciendo acá. Pero no, tampoco quiere decir que me enfoque tanto en lo de acá que me olvide de la eternidad, el equilibrio que debemos tener. Me impresionó y lo publiqué en esto, pero no sé si todos lo han escuchado o no, pero el cantante reggaetonero Daddy Yankee.
sea, tenaz. O sea, ¿por qué lo publiqué? Porque jamás había visto a alguien como con tan decidido decir, es que quiero seguir a Cristo. Y tomé acá algo que él dijo, porque él dijo, y estamos hablando de una persona con una fama increíble, con una trayectoria increíble, con una persona que le diga a todo su público, que es un montón de gente a nivel del mundo entero, que le diga, he decidido cerrar una historia en la música, en lo que era para empezar una nueva historia en Cristo. Porque he entendido lo que dice la palabra cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero y su alma se pierde? Yo dije, wow, o sea, tremendo. Tremendo, no porque sea más especial, no, él necesita la salvación como la necesita cualquiera. Sino que de pronto es diferente cuando yo no tengo plata y digo, uy, no, el mundo no. A que yo tenga todo lo que tengo, fama, dinero, prestigio. Porque aunque en el video que él publica se escucha gente que dice, wow, como que aplaude a Olga, la pregunta es, ¿todo el mundo que lo seguía lo va a seguir? Todo el mundo que lo... No, seguramente habrá mucha gente a decir, este se volvió religioso, le lavaron el cerebro, ahora se volvió aleluya, bueno, lo que sea. Pero pienso yo que se necesita mucho valor para decir eso y mucho entendimiento de Dios para comprender que hay algo más grande que lo que él pudo conseguir acá en este tiempo. Así que la ley lo que hacía era confrontarme, la ley lo que hacía era mostrarme. Dios permitió la ley para mostrarme que no era posible. Ahora sí, cuando me muestra que no es posible, ahora sí me muestra un mejor pacto. Y ese mejor pacto es entender que en donde nosotros fallamos, en donde me fue imposible, en donde yo no podía cambiar, en donde por más que quisiera, porque entendí que no es que cometo pecados y por eso soy pecador, sino que soy pecador y por eso cometo pecados, es donde el autor de Hebreos sigue diciendo, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y acá esta es la letra menuda, la letra del pacto, es lo que está diciendo. Y me está hablando de algo más grande. Y no me está prometiendo fama, no me está prometiendo riqueza, no me está prometiendo popularidad. Me está prometiendo que ahora yo le conoceré. Jeremías por allá en el lugar dice, ¿en qué me he de alabar? Dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que quisiera alabarse, en conocerme que yo soy Dios. Es la principal alabanza. O sea, realmente cuando cantamos o cuando decimos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, es literal lo que dice la palabra, aunque yo no tome la situación literal, aunque yo no lo entienda. Pero me está diciendo que Cristo tiene que estar en el centro. Y ahora déjeme decirle varias cosas. Recuerde el tabernáculo, recuerde el sistema levítico y recuerde todo lo que hablamos. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente una persona, aunque era solamente una persona. Y no cuando quisiera, una vez. Solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes podían enseñar la palabra. Todos necesitaban de alguien que los guiara. Ellos necesitaban a alguien que los llevara delante de la presencia de Dios. Había una necesidad de un sumo sacerdote humano que fuera y se presentara delante de Dios por el pueblo. Y había necesidad que hubiera un profeta que viniera de parte de Dios y le hablara, porque el pueblo, el conjunto del pueblo no tenía quien hiciera esto. Era necesario sacrificar un cordero para poder hacer una alianza con Dios, para decirle a Dios, sí, ok, pecamos otra vez, nos equivocamos otra vez, pero acá está el cordero para expiar mis pecados, para hacerlo. Había un montón de religiones, de ritos, de ritos, de ceremonias que tocaba hacer para poder tener una relación con Dios. Ese era el antiguo pacto. Es más, ni siquiera para tener una relación con Dios, para estar a cuentas con Dios. Porque no había relación. El único que tenía relación era el sacerdote. Pero el resto del pueblo solamente cumplía con las normas. Pero ahora, ¿qué hace Cristo? Cristo rompe ese antiguo pacto.
Y dice, ya usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe. ¿Pero por qué no tiene necesidad de que nadie le enseñe? Porque hay una letra que usted debe leer, porque escrito está, y es la palabra. Porque yo necesito crecer, porque tal vez al principio, cuando empezamos nuestra vida cristiana, es necesario que nos tomen de la mano y nos vayan mostrando por dónde, qué lugar, qué vamos a hacer. Pero a medida que usted va creciendo, usted debe ir adquiriendo ese conocimiento, debe ir entrando en esa comunión con Dios, debe aprender a caminar en lo que Dios quiere. Ahora usted no tiene que esperar afuera a que el sumo sacerdote entre y haga la expiación por su pecado, y usted no tiene la posibilidad de relacionarse con Dios. No, ahora por la sangre de Cristo dice la palabra que podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé si usted entienda eso. O sea, entrar a la presencia de Dios vale mucho más que cualquier otra cosa. Ahora, si el tabernáculo terrestre era una sombra del tabernáculo original que está en el cielo, quiere decir que ahora usted puede entrar ¿a dónde? A ese tabernáculo. Había una canción que sonaba hace muchos años, yo jamás la volví a escuchar, pero me encantaba. No se la canto porque no tengo voz para cantar, pero decía algo así como que añoro los atrios de tu casa, Jehová, el lugar de tu casa he amado, he deseado estar en tu presencia. Ese es otro que es lo mismo, pero este es otro, era más de adoración, pero era entrar a la presencia de Dios. Ustedes cantaron algo, no sé si era la primera o la segunda, creo que era, que decía de entrar a las cámaras secretas. ¿Qué era la cámara secreta? La cámara secreta, por ejemplo, Wilmar y Nidia los toma acá porque ellos tienen su cámara secreta, que es su habitación. Ellos nos invitan a su casa y todo eso, pero jamás yo, mucho menos era acostarme en la cama de ellos. ¿Quiénes de pronto tienen derecho? André y Jonier. De pronto, pero no en todo tiempo. Porque hay momentos donde es un momento de pareja. Entonces está hablando de que hay un lugar íntimo que Dios tiene para mí. Y es el lugar íntimo donde nadie más puede entrar. Pero como yo por el antiguo pacto no podía por el pecado, pero ¿qué dice ahora? ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le escribió en unas tablas de piedra que le escribió la ley. Pero ¿qué dice acá? Que la va a escribir ¿dónde? En el corazón. O sea que lo que va a hacer es cambiarnos de adentro hacia afuera, para que ahora no tenga yo necesidad de sacrificar un cordero imperfecto, sino que me acoja al cordero perfecto, que es Cristo, que murió una vez para siempre. Y que lo que era imposible para la ley, cambiar mi pensamiento, cambiar mi corazón, lo puede hacer Cristo, porque el sacrificio de Cristo renueva mi mente, cambia mi corazón, cambia el orgullo por humildad, cambia mi altivez y mi desobediencia por sumisión. Y Cristo nos empieza a cambiar de adentro para afuera. Por eso es un mejor pacto, porque ese pacto no depende de mí, no depende de que yo empiece a hacer cosas para ganar el propósito de Dios, sino que como ya Él me demostró que yo no podía hacer nada, como Él ya me permitió que la ley estuviera ahí para mostrarme que yo soy incapaz de acercarme, entonces me dice, ok, listo, eres incapaz. Ven, yo lo voy a hacer contigo. Y voy a cambiar en ti, de adentro hacia afuera, un corazón. Así que un pacto, ¿para quiénes? Para quienes han nacido de nuevo. Este pacto es para quienes han nacido nuevos. Entonces ahora tenemos dos pactos. Tenemos un pacto de la ley y tenemos un pacto de la gracia. El pacto de la ley se cumple a través de ¿qué? El pacto de la ley, ¿cómo se cumple? ¿A través de qué? El pacto de la ley se cumple a través de... ¿Pero qué tengo que hacer yo? Obras. O sea, a través de las obras. Entonces, ¿qué me dice la ley? Pórtese bien, ok, me porto bien. No mienta, ok, no miento. No sea orgulloso, ok, no. Pero ¿cómo lo hago yo? Con el esfuerzo de no hacerlo, de portarme bien, Pero hay un momento donde voy a explotar y voy a fallar, porque es mi naturaleza. Pero el pacto de la gracia, que es por fe, me permite a mí entender que lo que es imposible para mí es posible para Dios, y que Él viene y cambia mi vida, renueva mi vida. Ahora, quienes rehúsan colocar su fe en Cristo tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Y todo aquel que se presente a Dios por sus obras, ¿cómo va a quedar? Condenado. Porque nadie es salvo, ¿por qué? Por obras. Nadie puede decir, no, pues que yo era buena gente. No, pues que yo ayudaba a los pobres. Jamás dije una mentira.
Jamás, bueno, lo que sea. No, nadie puede salvarse por las obras. Pero quienes hemos creído en Cristo, ahora, ¿qué es lo que hace Cristo en nuestra vida? Dice la palabra que Él coloca en nuestro interior así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el querer, ¿qué? El querer lo que antes no quería. Dios es el que coloca en mi corazón el querer obedecer. Dios es el que coloca en mi corazón desde un cambio el que ahora no envidio, ahora no soy orgulloso, ahora no tengo resentimiento, pero no porque me estoy esforzando para no hacerlo, sino porque hace parte de mi naturaleza. Ahora yo he cambiado. Es como si de repente el marranito ya no quisiera revolcarse, el marranito ya no quisiera comer la baza. El marranito quiere estar limpio. ¿Qué le pasó al marrano? Pasó algo, tuvo que haber cambiado ¿qué? Su naturaleza, o si no, no hace eso. Y en nuestro corazón, lo que hace Cristo, que era imposible para la ley, es cambiar nuestra naturaleza, es cambiar lo que somos. Dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, está en desuso. Porque ahora yo camino en Dios y vivimos bajo el nuevo pacto, del cual el garante y el mediador es Cristo. Entonces escrito está, déjenme leer lo que escribí acá porque no quiero perder ninguna palabra. Dice, está escrito: cuando estábamos muertos y sin esperanza, cuando lo máximo a lo que aspirábamos era la realización en este mundo, cuando nuestros sueños y deseos eran mezquinos y egoístas, vino Cristo con su amor, nos conquistó y redimió. Nos dio una nueva naturaleza y colocó en nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe. Mucho más que un contrato, es un pacto firmado con la sangre del Cordero. Escrito está: eres hijo de Dios, redimido por su sangre y heredero de su bendición. Wow, es que está escrito. Él prometió y juró, y Él va a bendecirlo. Ahora, dice en Mateo 6:33, mas buscad, ¿qué? ¿Buscad qué? ¿Y qué pasará? Pero cuando no leemos la letra pequeña, pareciera ser que nos lleven a buscar son las añadiduras, y dejamos de perder o dejamos de buscar lo más importante. Y yo quiero decirle que Dios va a proveer, que Dios va a bendecir, que Dios es el que nos da la sanidad, que Dios es el que nos prospera nuestros negocios, que Dios es el que bendice. Pero lo que está diciendo la palabra es, pero no haga de eso su prioridad, porque la prioridad es el reino. La prioridad es Él. Si quieres ayudarme con el teclado, ya termino con esto. Pero creo que muchas veces hemos escuchado acá, y porque Laura Muñoz una vez lo predicó y fue tan especial y todos nos quedamos con esa predica, sobre cómo cuando Moisés entraba al tabernáculo, todo el pueblo salía a la entrada de su carpa y empezaba a adorar. Pero cuando Moisés salía del lugar santísimo, todo el mundo volvía a sus quehaceres, excepto una persona. Y esa persona era Josué, que él seguía adorando. Y Josué no estaba buscando protagonismo, Josué no estaba buscando el reconocimiento. Josué entendió que porque estaba escrito, lo más importante para él era Dios. Tal vez tú viniendo una noche de miércoles a la iglesia, una noche de diciembre de miércoles en la iglesia, o tal vez tú apartando el tiempo para conectarte a la palabra. Lo que estás diciendo, lo más importante es Dios. Pero permite que sea el Espíritu Santo avivando ese deseo. Esa canción decía: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu templo y esperaré. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Anhelo, es que me gustaría cantarla, pero en serio que a mí me suena bonito porque es para mí, pero a usted le va a salir horroroso y entonces se pierde todo lo que tiene. Pero habla de ese deseo. Yo mismo me confronto porque le digo: Dios, quisiera desearte tanto
como a veces deseo otras cosas. Quisiera desearte como a veces deseo ver a una persona, como a veces deseo comer un plato que me gusta, como a veces deseo ver un partido de fútbol, como a veces deseo ver un capítulo de la serie que me gusta, como a veces deseo ir a tal lugar. Entonces de pronto cuando vamos a ir de vacaciones, ¿qué pasa cuando vamos a ir de vacaciones? A nosotros nos cuesta madrugar, a veces no somos tan madrugadores. Pero usted tiene mañana un paseo, qué sé yo, al lugar que usted nunca ha ido y que siempre ha soñado ir, y le dicen levántese a las 3 de la mañana. Usted ese día no durmió, usted se levantó y listo, ¿a dónde voy? Junior le dicen y vamos a jugar la final y vas a ser el arquero titular, y claro, yo anhelo estar ahí. Ahora, ese anhelo que tenemos por las cosas que nos apasionan, mi pregunta es, ¿ese es el anhelo que tenemos por Dios? ¿Ese es el deseo que tengo por Dios? De realmente enamorarme de Él. Porque hay un pacto, un nuevo pacto, donde me dice lo que era imposible es posible en Él. Por eso Cristo es mediador de un mejor pacto. Y a veces no alcanzamos a entender esa letra que hay ahí, que fue sellada por Cristo. Siempre me he preguntado y vuelvo y le digo, no es un llamado a que tenemos que vivir mal. No. Dios nos guarde y Él sabrá cómo tendremos que vivir. Pero o tenían que ser muy locos, o tenían que tener una revelación muy grande los apóstoles, que estuvieron dispuestos a ser apedreados, que estuvieron dispuestos a estar en la cárcel, que estuvieron dispuestos a ser vituperados, que estuvieron dispuestos a ser crucificados, quemados. Si usted sigue en Hebreos, no sé si alcancemos a llegar, pero en lo mismo que estamos llegando, llegamos al capítulo 11, donde habla de quién, de los héroes de la fe. Pero esos héroes de la fe, el autor de Hebreos los menciona al último, después de que nos ha hablado todo lo que significa Cristo. Y nosotros a veces ponemos más énfasis en las cosas que no son la esencia en Cristo. El sacrificio de Cristo es pleno en nosotros. Cuando usted y yo entremos a ese lugar, nada. Mi cuñado que obviamente estamos queriendo que se convierta, chévere mi cuñado, pero nada que quiere. Siempre me contesta, ¿qué hubo, pastor? Pastor, usted es mi pastor y nada me faltará, me molesta así. ¿Cuánto quisiera que él pudiera entender que realmente si Cristo es mi pastor, absolutamente nada me faltará? Pero debo dejar de alimentar mi ego, o mi dolor, o mi tristeza. Ayer hablaba con alguien y me decía, es que no he podido superar. Y yo, ay, hermano, pero supere. Es que me dijeron, es que me hicieron. No, superemos. O sea, realmente miremos a Cristo y no permitamos que nada ni nadie nos separe de Él.